deportes electrónicos, industrias creativas y procesos de transmediación e industrias creativas, la segunda parte. Muy bien. Y en esta mesa nos acompañan el doctor David Cuenca Orozco, el doctor Ángel Garfias y el maestro Carlos Rivera Mata. Y sin más preámbulos cedo la palabra a cada uno de ellos para que se presenten un poco y nos hablen de estos libros que vienen a presentarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Que no lo hacíamos desde antes de la pandemia, ¿no? Y por eso nos juntó el trabajo. Estos textos se hicieron prácticamente desde el confinamiento. Pues nosotros somos un grupo de investigación que nos llamamos La Finisterra, que fundamos en 2015. Y con La Finisterra pues hemos creado un grupo de investigación con gente especializada en la investigación de temas alternativos, que hoy ya no son tan alternativos, ¿no? Pero hace una década, más o menos, hablar de videojuegos en la academia era un tanto sancionado. Hoy en día existen figuras, ¿no? El propio Maribel, que trabaja aquí videojuegos ya desde hace bastante tiempo, y en otras instituciones, y que poco a poco se formaliza como un estudio serio, ¿no? Estudiar cine en la universidad tiene sentido, estudiar medios, y por lo mismo estudiar videojuegos también debe tener ese sentido. Más que nada porque estamos viviendo en una cultura del videojuego, una cultura gamer, en donde cada vez más gente juega videojuegos de diferentes edades, diferentes perfiles sociodemográficos, y el videojuego es mucho, muy importante en la vida cotidiana. Bueno, dicho eso, ya veníamos presentando unos textos aquí en diversas ocasiones de cuando fundamos La Finisterra, y la manera en que trabajamos nosotros es a partir de financiamiento que nos da la UNAM en proyectos de investigación, en este caso en modalidad PAPIT, proyectos de apoyo para la investigación y la innovación tecnológica, y donde el tema videojuegos se encajó bastante bien. Ya en alguna ocasión trajimos textos sobre teorías del videojuego, y cuando terminamos todo este interés de poner el videojuego en la agenda académica, arrancamos un proyecto que tiene que ver con videojuegos y transmedia. Este proyecto de videojuegos y transmedia planteaba estudiar el videojuego justo desde este plano cultural, en combinación con los demás medios. Y entonces, estos textos que ahorita le pedí a cada quien que hable un poco, ya que son 3 textos, somos 3 colegas, que enfoque un poquito en esto, ¿no? El texto anaranjado, el texto morado, que está aquí con el colega Rivera Mata y David Cuenca Orozco, son complementarios a un proyecto donde se estudió esta parte transmedia de los videojuegos y su relación con animación, cine y otras áreas. Ahorita les comento eso al respecto, ¿no? Eso nos permitió abrir el grupo de investigación a tocar otros temas, entre ellos el anime, que forma parte también de nuestro grupo de investigación, y empezar a desarrollar líneas de investigación alternativas a videojuegos. Y justo cuando empieza la pandemia, empezamos un proyecto de deportes electrónicos para estudiar todo el fenómeno de los esports, que es este libro verde, este está para acá, que también les comentaremos más en detalle. Un proyecto de 3 años que implicó la publicación de 3 libros de esports. Este es el primero, el segundo casi lo traíamos porque ya está en prensa y prácticamente ya para publicación, y un tercero que cierra esta idea. Entonces, bueno, son temas vigentes que tienen que ver con cómo entendemos el videojuego, la sociedad, la realidad, y que surgen de estos financiamientos y demás, ¿no? Entonces me gustaría que el doctor Cuenca comenzara hablando con el libro naranja, después Roberto del libro morado, y yo cerraría comentando eSports, ¿no? Para ver si es de su interés. Tenemos aquí algunos ejemplares que lo difícil de estos son como ejemplares del sello UNAM, se venden en librerías UNAM únicamente, y algunos otros centros de distribución, y bueno, por eso siempre es útil que nos demos este espacio para traerles algunos ejemplares y hasta con oferta, como ya lo habrán visto en los planes, ¿no? Entonces, adelante, doctor Cuenca, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Me da mucho gusto estar aquí. Ya lo dijo la doctora Maribel. Muchas gracias, Maribel. Una de mis casas de estudio. Yo soy egresado de la UACM. Y cuando estudiaba justamente, ya se lo platicaba hace mucho a Maribel, ¿no? Yo tenía el desafío de trabajar el tema
y desafortunadamente en aquel entonces no había encontrado una guía como la doctora, ¿no? Que ella conoce mucho el tema y lo ha trabajado ya bastante tiempo. Pero aún así me da mucho gusto y es muy importante para mí entender que hay estos espacios en donde se está dando la diversidad de temas y sobre todo la apertura para conocer estas interesantes áreas de conocimiento que por supuesto son cada vez más insistentes en la sociedad. Este libro particularmente me llama mucho la atención porque primero es un jugador naranja, está haciendo alusión a las industrias creativas o al sector de la economía naranja. El sector de la economía naranja, así como existen otros sectores que producen Producto Interno Bruto, pues este es muy importante porque de aquí se mueven, gracias a la creatividad, bastantes insumos y muchísimas personas obtienen dividendos de esto todos los días. Por un lado, cuando pensamos en industrias de entretenimiento, enseguida viene la idea de ocio, entretenimiento, perder el tiempo. Cuando pensamos, por ejemplo, en industrias culturales, seguramente pensamos quizás en una primera mirada en algún referente, como lo hacía Dialéctica de Ilustración de Adolfo Horkheimer, con un toque un tanto, digamos, ideologizante, la industria cultural alienadora de las sociedades, ¿no? Pero cuando pensamos hoy en la industria creativa, debemos pensar hoy en un sector que está moviendo no solo voluntades económico-políticas, sino que hoy se ha convertido en el centro de la cultura de millones de personas. Por eso esta portadita que me gusta mucho, lástima que no está aquí una de nuestras colegas del grupo que ella las diseñe, la maestra Clara Cisneros. Ella hizo esta portada pensando justamente en un conglomerado de elementos que articulan hoy a estas industrias creativas. Tal vez no se alcance a ver mucho, pero si tú lo puedes como ubicar los referentes, te das cuenta que por ahí hay un personaje que parece de un videojuego de Metal Gear, hay una figura como Ryu de Street Fighter, tiene un traje más bien parecido a un luchador, además está haciendo un Kamehameha, en fin, tiene una serie de elementos que se amalgamaron aquí, que están haciendo alusión a todas estas industrias creativas. Las industrias creativas son importantes hoy porque es a través del consumo cultural en donde la gente está generando numerosas formas y pautas de construcción de su vida cotidiana. Entonces, me parece fundamental tratar de centrar estos temas de manera adecuada. Eso por un lado, para hablar de la industria creativa. Tenemos aquí grandes problemas. Uno, no tenemos indicadores claros en México acerca de cómo medir cuáles son nuestras industrias creativas. Estamos importando indicadores de otros lados. Este ejercicio lo platicábamos en el Centro de Cultura Digital hace no mucho tiempo. Por otro lado, la industria creativa tiene bastantes definiciones que van desde Naciones Unidas hasta definiciones académicas que no acaban de cuajar, que no terminan de cristalizar el objeto mismo, la industria creativa. Es un concepto muy escurridizo, además, que cabe en una industria creativa, todo aquello que es producto de la creatividad. Pero qué cosas no tienen creatividad en su confección, las artesanías, el arte popular, digamos, más llamado, las obras confeccionadas de manera estandarizada, como el cine. En fin, aquí se proponen una serie de visiones muy específicas para tratar de centrarnos en el núcleo creativo de estas novedosas formas de articulación de bienes simbólicos. Pero no nos gastamos ahí. Nosotras y nosotros en este grupo de investigación queríamos tratar de conocer sobre todo lo que está pasando con estos numerosos procesos en donde distintos referentes y medios están todos los días impactándonos de muchísimas maneras. Sobre todo cuando estamos acercándonos a videojuegos, a animación, a webcomic, a manga, a obras y objetos culturales que hacen los fans y gentes alrededor del mundo todos los días. Entonces nos pusimos a pensar acerca de la noción misma del transmedia como concepto, como definición que ya habían propuesto en Estados Unidos, después en otros países se llevaron el concepto, y tratamos de pensar cómo poder hablar más bien no de los medios en sí, sino de las consecuencias o los fenómenos que derivan y se detonan de todo ello. Por eso pensamos en la noción de transmediación, pensando por supuesto y haciendo alusión a lo que Jesús Martín Barber en algún momento pensaba, cuando él hablaba en su libro de los medios a las mediaciones, perder el objeto para ganar el proceso. Es decir, vamos a quitar el medio, digamos, y pensar en las mediaciones.
aquí en este caso, en todas estas transmediaciones que se detonan como tal. Todo lo que la gente está haciendo, los inputs que está haciendo en todas estas industrias y cómo estas se vuelven parte del canon, cómo todos los contenidos que la gente va utilizando, que va consumiendo y que va recreando todos los días, se constituyen como una amalgama más amplia que va nutriendo esas industrias. La industria creativa precisamente utiliza a la gente que las consume como pieza o materia prima. No es ningún secreto que, por ejemplo, hoy se sepa que algunos artistas de doblaje, del mundo del videojuego, la animación, que han utilizado a streamers, por ejemplo, pues los proyectos han fracasado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está consciente de lo que quiere consumir y ella también quiere participar. Entonces, en ese mismo sentido, aquí proponemos una lectura de diferentes objetos culturales contemporáneos, entre los videojuegos y animación, para tratar de abrir estos dos conceptos y ver de qué manera generamos una definición más amplia y crítica sobre estas dimensiones, por supuesto, retomando desde clásicos hasta autores contemporáneos, pero buscando sobre todo tratar de posicionarnos en nuestro país, qué es lo que está pasando en México. ¿Cómo es la industria creativa del videojuego en México? Ahorita lo platicábamos. ¿Quién está haciendo videojuegos en nuestro país? ¿Y de qué forma? Hay bastantes videojuegos en nuestro país. Hay industria independiente, bastante. La mayoría acaba de darnos un título. Y bueno, la doctora sabe bastante porque tiene un pulso ya más amplio de lo que sucede. Pero México, si bien es el mayor consumidor de América Latina de videojuegos, por ejemplo, y es el número 10 de todo el planeta de videojuegos consumidor, tiene mucho por hacer crecer su industria creativa. Hay que entender sectores como la academia, los beneficios que esto puede llevar a diferentes espacios de nuestra sociedad. Simplemente por poner un ejemplo para cerrar mi intervención un poco y a lo mejor ponernos a platicar más. En las universidades es frecuente que se hagan los speedruns. Son poner a jugar gente en una sala como esta, reunir una bolsa y en internet, por supuesto, mucho más amplia que los asistentes, usar esa bolsa para que ganen quienes participan en un torneo o en alguna situación, pero beneficiar a su universidad levantando una nueva biblioteca, haciendo una área de streaming, haciendo un gamers club, en fin. Cada vez es más frecuente ver a los videojuegos, por supuesto, en diferentes espacios de la sociedad como herramientas de gran valor, desde la medicina, la educación, la cultura, las artes, en fin, hay tantos rubros en donde se ha incursionado y se ha metido el videojuego que urge que pensemos cómo poder no solo hacer conocimiento crítico al respecto para entender qué está pasando con la incorporación de estas tecnologías en todos estos sectores, y también, por supuesto, nos ha ocurrido bastante cada vez que damos un paso, y esto se lo dije a Manuel hace como una década, damos un paso en la comprensión de estas tecnologías y de estas herramientas, pero hay quienes dan dos para atrás y no nos dejan seguir abriendo y conociendo estos campos. Afortunadamente hay más apertura en la universidad, por supuesto. Es un espacio donde se deben de poner en tela de juicio y de valor sobre todo este tipo de tecnologías. Porque si no es aquí, me parece que allá afuera abundan muchísimas representaciones sociales de gente que no juega, por ejemplo, pero tiene un comentario sobre el videojuego. Y hemos hecho trabajo empírico al respecto, sobre qué opina la gente que no juega sobre qué hay con el juego. Y claramente hay unas cosas terribles, lo primero del juego, autismo social, en fin, hay una cantidad impresionante de cosas. Por eso es que justamente este libro trata de poner su granito de arena para abrir un poco el panorama tanto de la industria creativa y sus definiciones actuales, sobre todo cómo pensarlas en México, pero también pensar en esos procesos de transmediación que hacemos como sociedad todos los días, con esto que estamos jugando, estos artefactos, estas tecnologías que todo el tiempo estamos jugando. ¿Qué hacen los más chicos? Piénsalo. ¿Cuántas horas están en la tablet jugando? ¿Desde cuántos años están jugando? ¿Cuántas horas están hablando de su cast de streamer favorito y no les interesa ni la escuela? Es decir, tenemos grandes problemas y desafíos y cosas que hacer para entender esto en la medida de lo más amplio posible. Yo me quedo nada más invitándoles a que busquen este material, a lo mejor ahorita no sé, en algún otro momento, porque difícilmente encontramos plumas que provengan de proyectos interinstitucionales.
en donde la propia doctora Maribel ha participado. Y estas han sido no solo dictaminadas a doble ciego y han pasado por una revisión interna por especialistas de la propia Universidad Nacional, sino que al mismo tiempo en un seminario se han ido cristalizando todas estas ideas y nos hemos dado hasta balazos en el pie, hemos dado revisiones y hemos dado algunos puntos de vista muy valiosos que permiten hoy tener estos materiales en estos momentos. Es lo que trata el libro de el anaranjado de estas industrias creativas. En particular va más allá, ¿no? No solamente nos quedamos en esa manera de este modelo de negocios, sino que estamos en este libro morado que ya estamos abordando, ¿no? La manera en cómo imaginamos, cómo la ideología va aterrizando en estas producciones que estamos realizando, y nos vamos un poquito más allá hasta la escala de los valores, ¿no? Entonces es redondear o ir un poquito más allá, como les comentaba, de una idea seminal. Si hiciéramos el ejercicio, yo me pongo en su lado siempre, de estar pensando no solo desde la perspectiva de la academia, de los investigadores, sino si ustedes hicieran un ejercicio así desde un punto de vista crítico, escudriñando de qué se trata todo este trabajo colectivo, todos estos textos de manera global, estarían dándose cuenta de que van concatenados unos con otros. Entonces eso nos da cuenta no solo de que como grupo estamos vertidos sobre un tema, sino que este propio grupo ya se dio cuenta de cómo se está produciendo los contenidos, cómo estos van teniendo diferentes vías de salida, y es en ese orden de ideas que nosotros estamos construyendo y ahorita proponiéndoles, ¿no? estos textos para que ustedes como estudiantes y futuros productores de contenido, porque me imagino que la aspiración de muchos de ustedes es estar desarrollando esto, como bien lo comentaba el doctor, como una industria. Entonces hay que empezar a apropiarnos de estos contenidos, de estar no solamente reproduciendo fórmulas ya hechas, sino que estar dándole este elemento, ¿no? De todos estos imaginarios. Nuestra cultura es muy rica, podemos partir como hacen industrias como la japonesa, la coreana, en donde a partir de un núcleo, que es la perspectiva, su cosmovisión, empiezan a producir contenidos, y podemos ver cómo estos imaginarios, presentándonos figuras arquetípicas, empiezan a funcionar en otras instancias, ¿no? Imagínense, ustedes dense cuenta cómo un producto como que les gusta, o que Dragon Ball funciona aquí en Occidente. Entonces, esos elementos arquetípicos que nosotros reconocemos en estos productos son productos de esta imaginación, de estos imaginarios, y están funcionando en elementos ideológicos que, como este texto les digo, va un poquito más allá, empiezan a ser operativos, ¿no? Y el último punto de este texto es el de los valores, que es ahí ya no solo vernos como un colectivo, sino como una persona particular a través de estos contenidos, cómo lo recibimos, qué tanto choca con mi visión particular del mundo, y es así como empezamos a tener estos productos tan entrañables, ¿no? ¿Quién de ustedes, ya me anticipo a la reacción, cuando piensan en Pikachu, en qué piensan, ¿no? ¿Ya ven? Son contenidos que no los dejan indiferentes. Entonces, en la medida que empecemos a nosotros, no solamente consumirnos y apropiarnos de ellos, sino que propongamos esa vía de salida para que ustedes sean los futuros colonizadores de estos elementos de comunicación, tengamos ahí un avance, ¿no? Algún presidente en algún momento habló del petróleo y dijo: no importa lo que cuesten las cosas, tenemos petróleo y lo podemos comprar. ¿Y qué pasó en el siguiente sexenio? Desmantelaron la industria petrolera y ya no teníamos nada para comprar. Entonces, así pasa con estas industrias creativas. No nos tenemos que estar limitando en estarlas consumiendo, sino que debemos estar nosotros construyendo estas industrias para que en un futuro a lo mejor sea una vía de salida, como bien lo contaba el doctor Cuenca, un elemento en donde la creatividad no está dependiendo enteramente de la tecnología, sino que podemos ahí nosotros
figurar, ¿no? Como les comentaba, nuestra cosmovisión como sociedad mexicana, somos una paleta, no es lo mismo la perspectiva que tenemos en el norte, que en el centro, que en el sur. Hay una infinidad de temas hacia donde podemos nosotros abonar, y esa sería la invitación que les hago, consumiendo estos textos y ustedes aportando esta parte creativa para desarrollar estas industrias creativas en todo este país, ¿no? Ya no les aburro más. Y bueno, yo les dejo esa invitación. Gracias por la invitación, Maribel. Y bueno, este texto verde de deportes electrónicos tiene un texto, un subtítulo que es Aproximaciones teóricas de su origen y evolución. Este corresponde a un proyecto de 3 años, que insisto, los 3 años fueron durante la pandemia. Entonces, este es el resultado del primer año de investigación con este proyecto. Y bueno, básicamente aquí tratamos de reconstruir históricamente cómo se dio el fenómeno de los eSports. Hablamos de que la industria del videojuego tiene todas sus ganancias e impacto, pero a la par de esa industria del videojuego crece una industria de los deportes electrónicos que es una cosa aparte, ¿no? Esa industria de los eSports lleva a que muchos jóvenes tengan en el imaginario la idea de convertirse en ciberatletas, la idea de hacer, si por ejemplo se dedican a los medios, pues hacer transmisiones, comentarios, etc. Abre todo un campo de los deportes electrónicos en los videojuegos, y aquí buscamos esta parte histórica. Es igual un texto colectivo con varios colegas de la Finisterra y otras instituciones, donde se va dando cuenta en qué momento el hecho de jugar videojuegos y ponerle ahí un dinero a un juego y demás, llegó a la construcción de ligas y todo lo que hoy en día pues, tenemos muy importante, ¿no? A este le preceden otros 2 que, insisto, ya están por próxima publicación. Anticipándome, ya cuando espero que los tengamos también volvamos aquí a presentarlos. Deportes electrónicos 2, por así decirlo, se enfoca en los deportistas electrónicos, es muchas experiencias de vida de ciberatletas, cómo lo han vivido, cómo se han ellos reconocido, resignificado, y temas de experiencia con lo que significa ser un deportista electrónico. Y el tercero habla sobre los públicos y la publicidad dentro de los deportes electrónicos. Habla sobre el streaming, sobre cómo se vaticina qué futuro tendrá esta industria. Y bueno, con eso cerramos este proyecto de eSports, que bueno, pues se trata de aportar algo a lo que estamos haciendo en investigación, ¿no? Y bueno, una vez que retomamos actividades presenciales, actualmente tenemos proyectos de investigación vigentes. Ya después de que acabemos de sacar todo este trabajo pendiente insisto, de la pandemia, actualmente estamos llevando un proyecto sobre Serious Games, muy interesante, que ya también derivará en publicaciones, que va muy acorde con lo que comentó Maribel al inicio, de que si se crean videojuegos, y sobre todo instituciones públicas como esta, como la UNAM, debe tener un beneficio social. Y bueno, y eso nos lleva también a la necesidad, este proyecto de Serious Games, a que se plantee la creación de carreras de videojuegos en nuestras instituciones. Aquí debería haber una, en la UNAM debería haber una licenciatura de videojuegos. Y obviamente este enfoque tendría que tener esta parte social, videojuegos para resolver problemas. Este es un proyecto a mediano plazo. Tenemos por ahí algunos manuales que también hemos desarrollado en las clases que tenemos, manuales sobre videojuegos, manuales de animación, que también estamos trabajando. Y el doctor Cuenca tiene un proyecto sobre cultura gamer, igual si nos puedes comentar un poquito de qué va ese de cultura gamer para ya cerrar. Bueno, ya no quería yo acaparar la palabra con ustedes. El proyecto es muy agradecido por tener la oportunidad de la universidad pública me dio a mí todo lo que soy, y yo estoy muy agradecido por ello. Bueno, este proyecto de cultura gamer justamente lo que tiene es dimensionar juego y jugador, no quedarnos, digamos, en la plataforma únicamente, sino abrirnos al campo de la propia cultura del juego. Si la industria tiene 50 años,
50 años y pareciera que no, ¿verdad? Que lo tapan con un dedo, que no quieren verla. 50 años de crecimiento sostenido, con 5.5 de crecimiento anual y sostenido crecimiento. Fíjate nada más. ¿Qué pasó con 50 años de videojugadores y videojugadoras? ¿Dónde están todas ellas? En el capítulo que justamente mencionaba sobre los esports, yo hablaba sobre las mujeres atletas, algunas estudiantes mías que estuvieron haciendo, pues son atletas, ¿no? Tienen problemas de género. Entonces esto me dio bastante para empezar a abrir un poco el panorama sobre lo que pasa culturalmente en el videojuego. Entonces el proyecto es muy interesante, estamos haciendo un libro que ya está en prensa, está a punto de salir, yo creo que ya en un mes verá la luz, y también si Maribel lo permite, por supuesto, haremos por aquí alguna presentación. El libro es muy interesante porque no solo muestra datos duros de quiénes son las y los gamers. Primero, también insisto, ¿qué es un gamer? Alguien que juega Candy Crush, alguien que está jugando juegos AAA. Es complicado primero porque las definiciones también abundan, pero algunas rebasan, digamos, la propia dimensión del jugador o la jugadora que quiere jugar. Por otro lado, vienen desde lógicas del empresariado y demás, donde distintas empresas han posicionado al gamer como alguien con unas características. ¿Qué debe de reunir una persona gamer para ser gamer? Entonces, abriendo esta discusión en el libro, proponemos ver lo que hacen las y los gamers en México y cómo han evolucionado las prácticas de juego en 50 años. Donde antes era una práctica de hacer puntos, ahora se hacen comunidades virtuales y la gente cohabita en esos espacios. Donde antes se había una práctica de perseguir un muñequito y ganar un dividendo, un punto, y una compensación minúscula, digamos, ahora a través de la conformación de avatares, de una transfiguración del yo espejo, si lo quieren ver así, reflejado con estas compensaciones cada vez más profundas, psicosocialmente hay unas consecuencias más amplias, en donde el juego ha salido de la pantalla y la gente cosplayea, la gente hace muchísimas actividades derivadas de todo esto. Bailas, cantas, vas a las convenciones, hay una friki plaza con tus amigas y amigos. ¿Qué pasaba hace 20 años? Ángel seguramente se acordará, igual que yo, ¿no? Teníamos que estar hablando de esto debajo de una escalera porque era una cuestión que te hacían bullying. Pero hoy se ha naturalizado en la sociedad y en el libro apuntamos a ver algunas de esas consecuencias y por qué se ha dado esa apertura en Latinoamérica y México particularmente. Bueno, ya no quiero yo acaparar la palabra, solamente quisiera cerrar agradeciéndoles nuevamente muchísimo. Si están ustedes planteando sus tesis, sus trabajos de investigación, sus trabajos excepcionales, sus productos comunicativos o cualquier otra forma de ingresar, y están pensando en estas industrias, primero pues piensen en la doctora Maribel, que ella sabe muchísimo del tema, le agradecemos mucho por estar aquí, pero también piensen en que, por supuesto, estos temas, de alguna manera, sí tienen resistencias culturales, por supuesto, pero ahí está la clave, en lo que más bien no te dejan, o no se puede, no se debe. Me recuerda mucho un fragmento de un texto que es de Jesús Martín Barbero, que Hernán Rey, que se llama Los ejercicios del ver. Tiene un capítulo que se llama El punto ciego del observador, de quien observa, ¿no? Y habla de esos problemas que hay cuando una persona quiere estudiar un tema. Antes pasaba con telenovelas, cuando querías hacer esto de la recepción. ¿Cómo vas a analizar telenovelas? Eso no es digno. Me pasó a mí con la animación japonesa particularmente. ¿Cómo vas a animar eso? Unos chinos, ¿cómo vas? ¿Qué vas a hablar ahí, no? Y con los videojuegos. Una discusión muy acalorada. Yo les invito a que piensen, a lo mejor sigan ese capítulo del libro aquel, pero les invito a que no se desanimen y créanme que van a tener seguramente mucha satisfacción de buscar en estos temas cosas muy importantes, porque la sociedad está involucrada ahí todo el tiempo y somos millones los que estamos jugando a diario. Millones, y México tiene problemas de asimetrías culturales, tiene racismos, clasismos, machismos, un montón de problemas ahí adentro cuando juegas. Hay un campo de estudio muy amplio para las ciencias sociales y las humanidades y la ciencia en general para poder seguir entendiendo la complejidad de estas industrias, que por cierto antes se veía como un jueguito, ¿verdad?
pero ahora son medios, son intermedios, en donde todas las formas mediáticas se han fagocitado en una sola plataforma. Eso es importante decirlo. Por eso es que tiene tantísimo. De hecho, piensa cuánto vale una película y cuánto vale un videojuego. Nada más me quedo yo con eso, ¿no? Muchísimas gracias.